Bueno, ¿sí lo ven? Sí, doctor. Okay, entonces vamos a ver las alteraciones algunas de las alteraciones de la glándula suprarrenal, porque son otras más, pero bueno, puse como las más comunes. También el hiperaldosteronismo primario y secundario es la causa más frecuente de hipertensión en adultos, de hipertensión no esencial, pues, perdón, o más bien dicho, de origen suprarrenal, pero sigue siendo una patología poco frecuente. Entonces, bueno, no la incluí en esta clase. Bueno, entonces vamos a ver primero el síndrome de Cushing. Un poco para entender también el origen de estas enfermedades, nos ubicamos nuevamente en la parte morfológica, ¿no? Recuerden entonces que cada glándula suprarrenal tiene una zona cortical, que es esta que estoy señalando acá, y una zona medular que se ve aquí como en azul, ¿no? Ambas tienen orígenes embrionarios diferentes y por eso también funcionan de una manera muy distinta. Toda la corteza se origina del mesodermo, en cambio la porción medular se origina de la cresta neural, por lo que ese tejido tiene más relación con estructuras neurológicas y de allí que su función está principalmente dada por la producción de adrenalina y noradrenalina. Y aun cuando, bueno, muchos autores consideran también a estas hormonas, pues la mayoría lo considera como neurotransmisores, ¿no? Pero bueno, igual cuando vamos a ver una de las patologías que es el feocromocitoma, donde se afectan precisamente estas células por la presencia de un tumor hipersecretor pues, de estas dos sustancias, ¿no? En cambio, en la parte cortical tenemos tres subregiones, que es la región glomerular, que son como glomerulitos, la forma como se distribuyen las células. Esta es la que principalmente produce mineralocorticoides, especialmente aldosterona. La segunda parte, que se llama fasciculada, porque son como fascículos largos de células, es la que produce precisamente el cortisol, que es la que más conocemos pues, como la hormona productora, o sea, que se produce en las glándulas suprarrenales, que es un glucocorticoide, y la zona reticulada, la tercera más profunda, es como una red de células, que es donde se secretan principalmente andrógenos. ¿Okay? Entonces, dependiendo de las capas que se estén afectando, pues va a ser la manifestación predominante de la enfermedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el síndrome de Cushing, donde normalmente lo que predomina es el exceso de cortisol, dependiendo un poco de su origen, puede afectar en mayor importancia a la zona reticular o en menor grado, ¿okay? O a la zona glomerular o en menor grado. Ya lo vamos a ver. Entonces, este síndrome de Cushing va a dividirse primeramente en dos subgrupos más grandes, ¿no? Que son los que dependientes de ACTH, ¿verdad? ¿Dónde se produce la ACTH? ¿Quién se acuerda? En las glándulas suprarrenales. No, acuérdense que, mira, aquí dijimos, se produce aldosterona, se produce en la hipófisis, Doc. La hipófisis, ¿verdad? En la hipófisis se produce la ACTH, ¿verdad? En la suprarrenal se produce aldosterona, cortisol y andrógeno, ¿verdad? Y en la médula, adrenalina y noradrenalina. Pero acuérdense que la regula a ella en su porción cortical, especialmente, es precisamente la ACTH, que es la adrenocorticotropina, que es producida en la hipófisis, ¿sí? Por eso es que los tumores hipofisiarios pueden producir también enfermedad de Cushing, que es uno de los tipos de síndrome de Cushing, como lo vamos a ver. Entonces, el síndrome de Cushing sí puede tener dos grupos, los que dependen de ACTH, ¿verdad? Porque en este caso ella va a estar elevada, esta hormona va a estar elevada, además del cortisol, o va a estar normal. Entonces puede ser un proceso patológico en la hipófisis o tumores ectópicos productores de ACTH. Y el otro subgrupo serían los que no son dependientes de ACTH, en el cual la producción de cortisol va a estar directamente producida, valga la redundancia, en la misma suprarrenal, ¿verdad? O sea, la lesión está en la suprarrenal, o también cuando es por administración exógena, que es el caso más frecuente, ¿verdad? Que es el que se conoce también como iatrogénico, porque es por la administración exógena de corticoides,
que es el único caso en que el cortisol va a estar disminuido, pero es porque lo que predomina en el organismo es el corticoide externo que se está suministrando, ¿verdad? Entonces, de este morfotipo Cushing, que ustedes ven aquí el característico, ¿verdad? Las mejillas enrojecidas o eritematosas, la jiba de búfalo, la circunferencia abdominal elevada, con estrías rojizas, lesiones equimóticas o por fragilidad capilar en la piel, atrofia o hipotrofia en los miembros inferiores, en la musculatura con debilidad muscular proximal. Todos esos signos que normalmente conocemos del morfotipo Cushing casi siempre van a estar presentes, ¿verdad? En cualquier tipo de estos. Solo que, por ejemplo, en la que es por tumores ectópicos, que es la que se llama Cushing agresivo, porque es muy veloz, muy rápido, pero normalmente no va a dar tiempo, ¿verdad? Que se origine el morfotipo cushinoide, y ese es el que quizás es un poquito más difícil de diagnosticar, bueno, porque las manifestaciones clínicas van a ser un poco más inespecíficas, ¿no? Entonces, este síndrome de Cushing puede tener 4 formas de presentación, ¿no? Que ya las hemos venido mencionando. El estrógeno, que es el más común, como dijimos, el más frecuente, que es cuando se suministra por mucho tiempo o a dosis muy altas. Los estrógenos, los corticoides, entonces pueden producir inhibición de la glándula suprarrenal por el efecto exógeno, ¿no? Entonces en ellos, como también es algo progresivo, sí se origina el morfotipo Cushing y cursan con lo característico que es hiperglucemia e hipopigmentación. Pero como decíamos, los niveles de cortisol van a estar suprimidos, así como los niveles de andrógenos y también los niveles de ACTH. ¿Ok? Entonces, este es, exógeno, ¿verdad? Porque es producido por corticoides exógenos. Los otros son endógenos. ¿Por qué endógenos? Porque el propio organismo lo origina, ¿no? Ahora, dentro de estos endógenos está la enfermedad de Cushing, que es por una lesión hipoficiaria, normalmente un tumor, y el Cushing agresivo que les decía que es el ectópico, ¿verdad? Entonces, fíjense, les decía que no se da origina normalmente el morfotipo Cushing porque no da tiempo, es muy agresivo, muy rápido el desarrollo de esa enfermedad. Y en este caso el cortisol va a estar elevado, pero la ACTH también, y generalmente en niveles mucho más altos que si fuera una enfermedad de Cushing. En el Cushing agresivo además va a haber también la característica hiperglucemia, pero las manifestaciones del resto pues, de síntomas van a estar más dados por problemas hidroelectrolíticos, por activación del receptor de mineralocorticoides, ¿verdad? Entonces más frecuentemente van a ser síntomas de hipertensión y alcalosis hipocalémica. También se puede ver hiperpigmentación. En el caso de la enfermedad de Cushing, que es la de origen hipoficiario, es el más frecuente de los endógenos. Sí se origina el morfotipo Cushing porque también es de instauración insidiosa. También hay hiperglucemia, pero también puede haber hiperpigmentación. Y en este caso, igual el cortisol va a estar elevado, pero la ACTH al principio puede estar normal por compensación de feedback negativo, y luego sí va a estar elevada. Pero suelen no ser niveles tan elevados como en el caso de la de Cushing ectópico. Y por último, en el Cushing suprarrenal, que es el que se produce por lesión directamente de la glándula suprarrenal, por lo tanto va a ser ACTH independiente, el ACTH va a estar suprimida o muy bajita, el cortisol sí va a estar elevado y también se elevan los andrógenos como el DEA y la 17-hidroxiprogesterona. También se desarrolla el morfotipo Cushing, pero como en este caso también se altera la parte reticular de la glándula, entonces también hay trastornos en la producción de andrógenos. Por lo tanto, podemos ver virilización y trastornos menstruales, especialmente en la mujer, posible ginecomastia en el hombre y más bien hipopigmentación. Entonces, fíjense, de los trastornos del síndrome de Cushing van a dar hipopigmentación, el suprarrenal, o sea, los que son no ACTH dependientes, ¿no? Y el diatrógeno o externo. Y más bien hiperpigmentación dan los que son ACTH dependientes, o sea, el de enfermedad de Cushing y el Cushing agresivo. En cuanto a la etiología, bueno, como dijimos, en la enfermedad de Cushing normalmente es un tumor de la hipófisis o incluso puede estar en el hipotálamo. Es más frecuente en mujeres. El tumor puede ser micro o macroadenoma. Y en el ectópico puede ser un tumor ya sea a nivel de pulmón, como el carcinoma pulmonar de venas o el bronquial, carcinoma bronquial, o que el tumor esté en timo, páncreas, ovario o incluso en tiroides.
y puede sospecharse cuando los pacientes pues, son fumadores y presentan un cuadro constitucional con hipopotasemia. Entonces, estos serían los dos ACTH dependientes. Los independientes, como ya el de causa exógena, con simplemente el interrogatorio y ver la historia de tratamiento del paciente, ya podemos deducir que se trata de un Cushing iatrogénico. Entonces, el que nos queda por descartar es el de origen suprarrenal. El de origen suprarrenal entonces puede ser producido por un adenoma de la glándula suprarrenal, carcinoma también, o un cuadro ya más funcional, no tumoral, sino funcional, como por ejemplo la hiperplasia suprarrenal y la displasia micronodular, que suelen ser procesos congénitos. La clínica, bueno, como dijimos, la mayoría va a tener el morfotipo Cushing, excepto el de origen ectópico, ¿verdad? Pero sí van a haber como ciertas cosas que pueden orientar más hacia un tipo u otro. Por ejemplo, el típico puede ser, que es el que vimos ya con la descripción que ya hicimos en la primera diapositiva, que además va a incluir hipertensión, alteraciones psiquiátricas como depresión, detención de crecimiento en los niños, y dentro de la analítica, intolerancia hidrocarbonada o incluso ya diabetes mellitus, osteoporosis, hipercalciuria, litiasis renal y trastornos sanguíneos como la poliglobulia. Todos ellos van a caracterizar al que es por exceso de glucocorticoides, ¿verdad? Que es, por ejemplo, bueno, cualquiera de ellos, pero principalmente la enfermedad de Cushing y también el producido por la propia alteración suprarrenal, ¿no? En cambio, cuando lo que predomina es el efecto mineralocorticoide, ya sabemos que probablemente se trate de un tumor ectópico, ¿verdad? Donde va a haber principalmente hipopotasemia con alcalosis y puede haber hipernatremia. Cuando lo que predomina es el exceso de andrógeno, que puede ser también, acuérdense, en el origen suprarrenal, entonces en la mujer podemos ver signos de virilización y alteraciones menstruales. Y cuando es por exceso de ACTH, sobre todo el ectópico, también va a haber hiperpigmentación. Entonces, una vez que tenemos esa clínica, ¿verdad? O esa sospecha diagnóstica, vamos a primero a corroborarlo. Entonces, el diagnóstico se puede hacer primero de tipo sindrómico, saber si realmente se trata de un síndrome de Cushing. Entonces ahí hacemos el screening y luego la prueba confirmatoria que nos diría, bueno, sí, es un síndrome de Cushing. Ahora hay que buscar dónde está el origen, ¿verdad? Entonces para eso hacemos la determinación plasmática de ACTH. Entonces serían en realidad como 3 fases para el diagnóstico, ¿sí? La primera de screening, que puede ser con la cortisoluria o el test de Nugent, que ya vamos a ver cómo es. Luego la segunda fase sería la confirmación, ¿verdad? Que solamente si la cortisoluria es mayor de 300 no es necesario, o sea, ya directamente nos confirma que se trata de un síndrome de Cushing, ¿no? Ahora, si es menor a ese valor o solamente sale positivo el test de Nugent, entonces pasamos a la prueba confirmatoria, ¿no? Que puede ser igual al test de Lidl, el cortisol nocturno o la cortisoluria más de 3 veces el valor normal. Y luego que ya confirmamos entonces el diagnóstico sindromático, entonces para ver si se trata de enfermedad de Cushing o de Cushing agresivo, hacemos entonces pruebas entre las cuales va a estar la resonancia magnética hipoficiaria, para diferenciar si la lesión es a nivel hipoficiario o hay un tumor ectópico. Y si la determinación de CTH es baja, menos de 10, entonces va a haber que estudiar la glándula suprarrenal y para esto lo ideal es hacerlo con la tomografía suprarrenal. Entonces, dentro del screening tenemos, como les dije, la supresión rápida o test de Nugent, en el cual se administra 1 miligramo nocturno de dexametasona y luego a las 8 de la mañana al día siguiente se mide el cortisol plasmático y si este es menor de 1.8 ya descarta el síndrome de Cushing. Si el cortisol libre en 24 horas en orina es mayor de 100, ya es una sospecha diagnóstica. Y acuérdense que cuando dijimos que si es mayor de 300 ya no necesita confirmación. Y la otra prueba que también se puede hacer es el cortisol medido en saliva, pero a las 23 horas. En ese caso, si nos da un valor mayor de 0,33 microgramos por decilitro, sugiere el síndrome de Cushing. Y si nos da mayor de 0,55, entonces ya la especificidad es del 100%. ¿Qué otras pruebas podemos hacer para la confirmación? Igual, suministrar dexametasona, pero a una dosis más alta, que ya serían 2 miligramos nocturnos, o también 0,5 cada 6 horas. También el cortisol plasmático, en orina, en 24 horas, que es la cortisoluria. Como dijimos, si es mayor de 100, ya directamente nos confirma el diagnóstico.
En la prueba de supresión débil se confirma el diagnóstico si el cortisol plasmático post supresión es superior a 1.8 o si la cortisoluria post supresión es mayor de 10 microgramos en 24 horas. En cuanto al cortisol nocturno, si este es mayor de 7, ya nos confirma también el diagnóstico. Entonces fíjense que son parecidas las pruebas, solo que es como una prueba, precisamente como dice la palabra, confirmatoria, en el cual se administra una dosis más alta, por ejemplo en esta de dexametasona. Y luego para el diagnóstico etiológico, entonces, una vez que ya confirmamos el diagnóstico sindrómico, vamos a medir la ACTH. Si este es mayor de 10, es ACTH dependiente. Y entonces, en este caso, tenemos que hacer la prueba para ver si está en la hipófisis el daño o es un tumor ectópico. Lo primero sería hacer la resonancia hipofisiaria para ver si hay un tumor u otras pruebas que ya vamos a ver más adelante para, en caso que esta salga negativa, la resonancia, ver si realmente se trata del tumor ectópico y dónde está. Y si es ACTH independiente, o sea que da menos de 10 picogramos por ml, en este caso entonces se debe buscar una causa suprarrenal, ¿verdad? Que puede ser carcinoma, adenoma, hiperplasia, etc. Entonces, dentro de este diagnóstico etiológico tenemos el test de supresión fuerte. Este es como otra etapa de dexametasona. Y aquí no se da ni 1 miligramo ni 2 miligramos, sino 8 miligramos nocturnos o 2 cada 6 horas. Y entonces, si hay supresión de cortisol plasmático mayor a 50% respecto al basal, esto sugiere etiología hipofisiaria. Si no se suprime, orienta a síndrome de Cushing por ACTH ectópico. Y tampoco se suprimen las causas suprarrenales. El otro test es el de CRH desmopresina, que también se orienta a enfermedad de Cushing y si no aumenta a Cushing ectópico. Bueno, y aquí hay otra cantidad de pruebas, entre las cuales, por ejemplo, están las determinaciones hormonales adicionales, que también pueden ser producidas por tumores ectópicos, por ejemplo, somatostatina, gastrina, calcitonina, son sustancias que pueden producir estos tumores ectópicos adicional a la ACTH. Bueno, la resonancia magnética, por supuesto que ya vimos, la tomografía suprarrenal y también la gamografía con osteotiroide, que es también cuando se sugiere Cushing ectópico, pero las otras pruebas salen normales. Entonces, en cuanto al tratamiento, en la enfermedad de Cushing, como es de origen hipofisiario y normalmente es un tumor, entonces la cirugía extrasfenoidal va a ser la de elección. Si es curativa, se va a producir una insuficiencia suprarrenal transitoria, que bueno, se trata por un tiempo y ya. Si no hay curación, se sugiere radioterapia hipofisiaria. Y si persiste la no curación, ahí sí hay que recurrir entonces a la suprarrenalectomía bilateral. Y este paciente, como ya no va a tener producción ni de cortisol, ni de mineralocorticoides, entonces vamos a hacer un tratamiento sustitutivo, tanto con glucocorticoides como con mineralocorticoides. En el Cushing suprarrenal, lo recomendable entonces es una suprarrenalectomía, sobre todo si es una causa tumoral, o el tratamiento médico con tóxicos suprarrenales, que son fármacos que van a inhibir entonces la producción de cortisol, que también pueden utilizarse en carcinomas no operables. El mitotane es el de elección, pero también está el ketoconazol, la aminoglutetimida y la metopidona. En el Cushing ectópico, el tratamiento principal es la causa, o sea, cirugía del tumor que lo produce. Y si no es posible, la suprarrenalectomía bilateral o tóxicos suprarrenales pueden ayudar también. Dentro del tratamiento médico, bueno, los medicamentos estos que ya mencionamos acá, y además hay un análogo de somatostatina, que es el pasirreótido, que para hipercortisolismo puede ser utilizado, ya que inhibe la secreción de ACTH en la enfermedad de Cushing. Ok, vamos con la segunda patología, que es el feocromocitoma. Entonces dijimos que la enfermedad de Cushing afecta a la corteza suprarrenal, principalmente en la producción de cortisol y andrógenos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son, claro, va a depender un poco de la causa, pero son las zonas que principalmente se relacionan a través del feedback negativo con la hipófisis, ¿verdad? Entonces, dependiendo si el tumor está en la hipófisis o en la suprarrenal, pues va a predominar más el cortisol o más los andrógenos o ambos. En cambio, en el feocromocitoma, ¿qué dijimos que dónde estaba esta lesión? En la médula. En la médula suprarrenal, ¿verdad? Entonces, ¿qué se va a producir ahí? ¿Exceso de qué? Cicatriz.
de catecolaminas, ¿verdad? De adrenalina y noradrenalina. Entonces, si vemos, por ejemplo, los síntomas, por eso es que estas enfermedades, bueno, aparte que no son tan frecuentes, tampoco son tan fáciles de diagnosticar así de buenas a primeras, porque si nos ponemos a ver, con excepción de la última que vamos a ver, incluyendo el hiperaldosteronismo, el síntoma o uno de los síntomas principales es la hipertensión. Y por ejemplo, en el síndrome de Cushing, si tenemos el morfotipo, pues claro que lo podemos diferenciar muy fácilmente, ¿no? Pero si es el Cushing agresivo, difícilmente lo vamos a diferenciar. Por eso es que muchas veces se hacen todas estas mediciones seriadas, de muchas hormonas, ¿no? Y aún así a veces es difícil llegar al diagnóstico, ¿no? En el caso del feocromocitoma, entonces tenemos que hay varias como reglas mnemotécnicas, por ejemplo, la regla del 10%, porque 10% pueden ser extraadrenales, o sea, en otros focos ectópicos que también pueden estar produciendo adrenalina y no adrenalina. 10% aparecen en la infancia, 10% son familiares, 10% bilaterales, 10% malignos y 10% son silentes. Entonces, por tratarse de un tumor que actúa en función del sistema simpático adrenal, todas las manifestaciones de hiperfunción simpática pueden estar presentes, ¿verdad? Todo lo que es nerviosismo, sudoración, taquicardia, arritmias, bueno, por supuesto palpitaciones, hipermetabolismo en general. Entonces, por eso también se habla que se debe sospechar cuando el paciente presenta la 5H, que es hipertensión, ¿verdad? Normalmente hipertensión resistente pues, a los fármacos comúnmente utilizados, hiperhidrosis, hipermetabolismo, hiperglucemia y también HDG en inglés. Entonces, si ven, son manifestaciones parecidas al síndrome de Cushing, solo que el síndrome de Cushing les va a cursar con el morfotipo característico, ¿no? Y no suele cursar con cefalea, no suele ser una manifestación común. Los paroxismos, bueno, son estos mismos síntomas, pero más exacerbados. En este caso se habla de la triada, porque es cefalea, sudoración y palpitaciones, en el contexto de un paciente con hipertensión paroxística. Y pueden haber miles de factores desencadenantes, dependiendo de dónde está la lesión también. Por ejemplo, incluso puede ser un feocromocitoma de vejiga, entonces va a producir exceso de micción, o manifestaciones más generales como las que ya dijimos, las que están aquí señaladas, pero por efectos, por ejemplo, de procesos que produzcan estrés, de por sí, como cirugías, anestesia, intubación, angiografía, procedimientos que produzcan cierto estrés en la persona, o incluso el ejercicio físico, el estrés psicológico, algunos alimentos, algunos fármacos. ¿Okay? Entonces, lo muy característico es la hipertensión mantenida a pesar de utilizar fármacos, manifestaciones cardíacas como arritmias, angina, infarto del miocardio, y otras más generales como nerviosismo, estreñimiento, calor, disnea o hipertermia. También podemos tener aumento del hematocrito y hipercalcemia, y puede estar asociada a otras enfermedades como la neoplasia endocrina múltiple o la enfermedad de von Recklinghausen. Para el diagnóstico no hay una prueba específica o que haya un consenso en cuanto a cuál es la mejor. Sin embargo, normalmente se miden metanefrinas y catecolaminas, tanto en orina como en plasma. En orina, por ejemplo, las metanefrinas de 24 horas son las de elección porque tienen mayor especificidad, pero las catecolaminas tienen mayor sensibilidad. Y el ácido vanílico es de poca utilidad, y las que son en plasma, por ejemplo, las metanefrinas en plasma dan un alto valor predictivo negativo, es decir, que si son normales se excluye el feocromocitoma. Otra prueba también es la cromogranina A, que se eleva en la mayoría de los feocromocitomas, solo que no es específico de este tipo de tumor. En cuanto al tratamiento, bueno, como normalmente se trata de un tumor suprarrenal, entonces la cirugía es lo de elección, con la suprarrenalectomía laparoscópica. Pero hay que tomar en cuenta que para evitar crisis hipertensivas o tras la cirugía puede aparecer hipotensión, entonces se debe hacer un bloqueo previo, ¿no? Con, por ejemplo, 10 a 14 días de fenoxibexamina. También si se puede utilizar por vía endovenosa la fentolamina. Y luego del bloqueo alfa podemos utilizar el bloqueo beta para evitar crisis hipertensivas, que bueno, cualquier beta bloqueante, ¿no? En los feocromocitomas inmunoperables, se puede utilizar la metilrosina, que es un inhibidor de la síntesis de catecolamina.
Y por último vamos a ver la insuficiencia suprarrenal. Entonces, ¿qué sería lo contrario al síndrome de Cushing? Entonces aquí vamos a tener que también puede ser de origen primario, secundario y terciario. Primario cuando el daño está en la propia glándula suprarrenal, ¿no? Y se conoce como la enfermedad de Addison. Secundario, perdón, cuando el problema está a nivel hipotálamo hipofisiario, ¿verdad? Y se produce un trastorno en la producción de ACTH. Y terciario, cuando hay alteración en la secreción de CRH o suspensión brusca de tratamiento con glucocorticoides en un paciente que ya lo debe venir recibiendo regularmente. Entonces, la de tipo primaria, que es la enfermedad de Addison, lo más frecuente es que sea de causa autoinmune. En este caso se destruye toda la corteza y puede asociarse a otras enfermedades autoinmunes, por ejemplo, vitiligo, diabetes mellitus tipo 1 o cualquier otro tipo de enfermedad autoinmune. Suele ser la más frecuente. La de causa tuberculosa también es de instauración insidiosa, pero afecta tanto corteza como médula, por lo tanto las manifestaciones pueden ser aún mezcladas, ¿no? De afectación de la médula suprarrenal con afectación de la corteza. Y hay otras causas más infrecuentes, como cualquier otro órgano, infartos, hemorragias, procesos infecciosos diferentes a la tuberculosis, o ya cuadros más iatrogénicos, que sean secundarios a fármacos, que sean tóxicos suprarrenales, ¿verdad? Por alguna causa que haya que indicarlo, se produzca la insuficiencia suprarrenal o directamente una cirugía que las extraiga. En ese caso, pues igual hay que reponer entonces los esteroides y los mineralocorticoides, pero principalmente cuando esta es de origen primario. En la secundaria, entonces, por patología hipotálamo hipofisiaria con déficit de ACTH, en estos casos solo se afecta la capa fascicular y reticular, pero no se altera la secreción de mineralocorticoides. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, más bien entonces debilidad, astenia, pérdida de peso, puede haber hiperpigmentación, especialmente en áreas de contacto o fricción, puede alternarse con zonas de hipopigmentación, porque como dijimos puede cursar con otras lesiones autoinmunes como el vitiligo, por ejemplo. También náuseas, vómitos, dolor abdominal, tendencia a la hipotensión. En las mujeres puede haber disminución del vello púbico y del vello axilar, con disminución de los requerimientos de insulina en pacientes diabéticos. Para el diagnóstico entonces nos vamos a valer tanto de las pruebas hormonales, que igual es el cortisol basal, como de los electrolitos, ¿verdad? Normalmente pedimos sodio, potasio, también cloro, calcio. En el caso entonces de que sea primaria y la secundaria, sí vamos a ver hiponatremia, también acompañada de hipoglucemia. Sin embargo, cuando hay hiperpotasemia, hipocloremia y acidosis metabólica, esto suele ser en la insuficiencia suprarrenal primaria, porque acuérdense que aquí sí se afecta toda la corteza. Y también puede haber anemia normocítica con predominio o de linfocitos o de eosinofilia. En cuanto a la parte hormonal, primero entonces hacemos el cortisol basal, ¿verdad? Si este es menor de 3 microgramos por decilitro, confirma el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. Si es mayor de 18, la descarta. Pero cuando está entre ambos extremos, entonces tenemos que ahí sí evaluar el cortisol estimulado, que es administrando ACTH, y luego se extrae cortisol tras una hora de la estimulación, ¿no? Si este valor nos da menos de 18, confirma el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. Pero si no, si es mayor, entonces se descarta al menos la causa primaria y habría que buscar si hay otras causas secundarias de insuficiencia suprarrenal. Y para el tratamiento, entonces recordar que debemos utilizar, dependiendo del tipo del origen pues, de la insuficiencia suprarrenal, si es primaria, tanto glucocorticoides como mineralocorticoides. Dentro de los glucocorticoides puede ser hidrocortisona 20 miligramos al día en 3 dosis, o una dosis mayor en la mañana para imitar el ciclo circadiano. Si es dexametasona, son 0,5 miligramos nocturnos nada más. Y doblar esta dosis en caso de algún factor que les pueda desencadenar una crisis, por ejemplo, estrés, cirugía, infecciones. Y los pacientes deben llevar un brazalete porque si les ocurre un proceso que desencadene una crisis, que eso lo vamos a ver en los cuadros de emergencias endocrinológicas, entonces, bueno, poder actuar de manera consecuente, ¿no? Y de ser primaria que necesiten mineralocorticoides, la droga de elección es la fludrocortisona.
Ya, perdón, que aquí creo que me faltó una. Ok. Y en cuanto a las crisis suprarrenales, que son crisis addisonianas, pues crisis de insuficiencia suprarrenal, que como dijimos, son crisis donde los síntomas están mucho más fuertes y frecuentes, de los que ya mencionamos, pero además hay deshidratación intensa, porque hay vómitos, hay diarrea, hay entonces hipotensión que puede llegar al coma y la muerte. La causa más frecuente es la retirada brusca de los corticoides, por eso es que no se deben retirar bruscamente. Pero también puede ser un paciente que viene tomando su tratamiento, pero tiene algún desencadenante agudo, por ejemplo, estrés agudo, o destrucción súbita por un proceso, por ejemplo, hemorrágico. El tratamiento entonces de la crisis es administrar hidrocortisona de acción, por supuesto, rápida, intravenosa a altas dosis y reposición de líquidos y de sodio principalmente. Y también, como suele cursar con hipoglucemia, pues corregir la hipoglucemia. Pero, mientras tanto, hay que buscar la causa para determinar por qué se le produjo y, de ser posible, corregir la causa también. Bueno, esto sería entonces lo relacionado con el tema de insuficiencia suprarrenal. Entonces, recuerden estudiar nada más esas 3 patologías: síndrome de Cushing en sus 4 formas de presentación, el feocromocitoma y la insuficiencia suprarrenal, que puede ser entonces primaria, secundaria e incluso terciaria. Y bueno, la parte entonces de manejo ya farmacológico un poquito más detallado de la insuficiencia suprarrenal la vamos a ver cuando veamos las emergencias endocrinológicas. Bueno, con respecto a este tema, entonces hay una tarea que son 3 casos clínicos, entonces ahí pueden trabajar en los mismos grupos que han trabajado previamente las otras tareas, por ejemplo las de las recetas, etcétera, los grupos que ya ustedes tenían previamente. Y bueno, ya se las pongo entonces en el Canvas para que la entreguen el día de mañana. Okay, son 3 casos clínicos, uno de cada uno, para que entonces ustedes no tienen que hacer receta ahí, sino colocar el tratamiento de forma general, o sea, qué fármacos se le darían, si hay que darle líquido, reponer tal cosa, etc. Okay. ¿Alguna duda? No, doctora, está claro. Ok, entonces nos veríamos la próxima semana. Bueno, perdón, y recuerden que tenemos pendiente planear la práctica del grupo que no ha tenido práctica. Eso todavía no lo he hablado con los del laboratorio, pero bueno, si en caso que me digan, por ejemplo, la semana que viene, entonces bueno, se corren el resto de los temas, ¿no? Las otras semanas. Si ya es para enero, bueno, igual entonces haríamos primero la práctica en enero y luego empezarían ya los seminarios, que bueno, ya creo que les publiqué la lista con lo que le toca a cada quien, ¿no? Entonces, bueno, estén pendientes, si cualquier cosa yo les aviso por el Canvas también. Ya, doctora.